equipo. Hola, buenas noches Chile. 21 horas, 4 minutos por acá, me delato, empecé atrasada, algunos temas técnicos de último momento, solucionados ya. Buenas noches Argentina, 21 horas también por allá. Un día muy bonito que después creo que voy a alcanzar a contar lo que pasó hoy en mi querida Argentina. ¿Y en México qué hora es? Son las 19 horas en México. Y como ustedes saben, hay un pedacito de mi corazón que también está en Estados Unidos, como al norte, y que en estos momentos anda como de visita por acá. Pero hoy también está Estados Unidos presente, más al sur. Y vamos a hacer un poquito de misterio, porque hay un señor que dice que sí, pero hasta que yo no le dé el pase no va a hablar. ¿Dónde estás? Estás en Radio Coaching Mundial, la radio que te ayuda a crecer. ¿Y en qué programa? ¿Qué pasa que no pasa? Yo soy Mónica Nadal y tengo el gusto, el agrado y el honor de conducir este programa. Y como siempre te digo, llegó a mi vida en un momento muy especial y donde esa pregunta le pude dar voz, la pude compartir y en general todos los jueves con alguna invitada o algún invitado conversamos de esto que muchas veces a nuestra altura de la vida y a veces antes de la altura de mi vida nos preguntamos, pero ¿qué pasa que no pasa? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Me preparé? ¿Estudié? ¿Le pongo lo mejor de mí? ¿Hice lo que me han enseñado? Y no pasa. Hoy creo que tenemos uno de esos programas maravillosos, absolutamente ricos, porque hay un punto en común que voy a corroborar si es cierto. Yo creo que estoy en lo cierto. Este señor, al igual que yo, no nació en la tierra desde donde está hablando. Entonces me parece que desde ahí hay tantas cosas para compartir. Y si no, me corregirá y veremos cómo es la historia. Entonces, sin dar más vuelta, e invitándote a que sigas escuchándome, a que cuando baje el programa a YouTube o a mi canal, Mónica Nadal Arrieta, también lo mires y me dejes una dedito arriba, un comentario, que compartas y que invites a otros a que nos acompañen en esta radio. ¿Por qué? Porque esta radio la hacemos gente como vos, como yo, que hemos tenido la oportunidad y la abrazamos. Y nos vamos haciendo cada día, eh, yo me animo a decir que más corajudo, nunca una experta en esto. Entonces, bienvenido, buenas noches, Franklin. ¿Quién sos? ¿Dónde estás? Por favor, el micrófono es tuyo, porque además vos también tenés micrófono propio, pero eso lo vamos a contar después. Ay, muy buenas noches, Mónica. Gracias por esta invitación, por esta invitación a tu programa, que de verdad que ha sido bien interesante estar aquí acompañándote o en este espacio, ¿no? He tenido la oportunidad de ver algunos y me han gustado mucho y gracias por esa invitación. Y tal cual como lo indicaste, mi nombre es Franklin González, para aquellas personas que de repente no han tenido el contacto conmigo, soy venezolano. Soy venezolano, pero viviendo hacia el sur de los Estados Unidos en este momento, específicamente en la ciudad de Tampa, cerca de Orlando, distante de Miami, pero sigue siendo el estado de la Florida. Bien, bien, bien. No tengo el gusto de conocer Tampa, pero mi esposo sí, por razones laborales ha estado más de una vez y está maravillado. Le encanta, le encanta. Oh, Sí, Franklin, ¿naciste Tampa, por ahí, te criaste por ahí? ¿Cómo es la historia? no. Tengo en Estados Unidos desde el año 2018. Eh, es cuando tomamos la decisión de venirnos para Estados Unidos. Y tuve la bendición también, de antes de llegar a Estados Unidos, durar una transición muy corta, si se quiere, en Argentina. ¿En serio? Viví en Capital Federal, muy cerca del microcentro, ¿En dónde? cerca de la Plaza General San Martín. Sí, sí. Vivía muy cerca por allí, en Maipú, en la calle Maipú vivía yo.
Por Dios, que esto no está preparado, pero déjenme contar una infidencia personal. Cuando me graduó como ingeniera y marchamos con mi reciente esposo, sigue siendo el mismo esposo del interior del país, a ejercer de ingeniería en Buenos Aires, nuestro primer departamento estuvo en la calle Maipú, Franklin. Oh, mira, Por eso te estoy mira. diciendo, Maipú y porque ahí vivimos como desde el 98 hasta el 2003, 2004, que después nos compramos casa y nos fuimos como a las afueras. Esto, por favor, saquen el tejido, tómense el mate, porque esto es como muy... eh, Maipú y, bueno, no me voy a acordar ahora, pero de la Plaza San Martín como para el lado de Corrientes. Ok, ok, hace así. Bueno, yo ahorita tampoco me acuerdo cómo se llamaba la que intercedía, era Maipú, Va a salir, no ¿eh? me acuerdo, Va a pero era salir. muy cerca de la Plaza General San Martín, creo que a dos cuadras de la Plaza General San Martín, ahí estaba el departamento donde nosotros tuvimos la oportunidad de vivir, perdón. Claro, vivimos primero en La Cross, estuvimos viviendo como unos mesecitos en La Cross, y luego fue que nos mudamos hacia lo que es la parte de Maipú y estuvimos allí hasta que tomamos la decisión de venirnos a Estados Unidos y bueno, desde el 2018 llegué al estado de Virginia y después en el 21 nos mudamos para el estado de la Florida. Es decir, viví 2 años primero en el norte y después nos vinimos hacia el sur. Qué maravilla. ¿Cómo es la vida de un venezolano viviendo en estos lugares? Esto es bien interesante, ¿no? O sea, primero que Argentina, yo me siento muy agradecido por el acobijo que tuve en Argentina. Tuve el placer de conocer a unas familias argentinas de verdad hermosísimas que nos brindaron un amor enorme. Quiero indicar abiertamente que no hay mejor asado que me haya comido yo que el de Argentina. Mira, debo Eso, decirte que lo mío es muy eso no poco. tiene comparación, pero No, con nada. no, no hay otro asado igual, de verdad. No, definitivamente. Y bueno, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida de un venezolano? No puedo hablar de todos, hablaría de mi historia. Esto ha sido un cambio muy significativo en nuestras vidas, porque no era algo que nosotros particularmente teníamos en mente, ¿no? O sea, no era algo que estaba como que, ok, yo quiero migrar de mi país, no, o sea, como que siempre fue, quiero conocer, quiero disfrutar, quiero viajar, pero sin una estadía permanente. Bueno, pero para nadie es un secreto que las condiciones en Venezuela no estaban acordes y todavía en algunas oportunidades tampoco está aún a pesar de las transiciones que pudo haber habido o que hubo, mejor dicho, en el mes de enero. Pero sin embargo, fuera de eso, o sea, nunca, no me llevo esto de que voy a comenzar de cero. Siento que nosotros como seres humanos no comenzamos de cero, comenzamos o tenemos un nuevo inicio desde el conocimiento que tenemos. Y ese conocimiento nos puede quizás abrir oportunidades o quizás nos brinda la posibilidad de poder abrir nuevas oportunidades. Argentina fue un país muy retador para mí, súper retador. Súper retador porque no tuve como que esa posibilidad como de encajar en alguna organización a pesar de que tenía experiencia, a pesar de que tenía años laborables, pero no hubo como esa conexión. Yo no, en el momento quizás sí me sentí con mucha frustración Seguro. porque el tema de decir, a ver, hablamos el mismo idioma, solamente con una tonada distinta, como indican mis amigos argentinos, con una tonada totalmente distinta, pero hablamos el mismo idioma. Mi título tiene peso aquí porque no tengo que estar haciendo como una revalidación de él, o sea, se puede utilizar la experiencia laboral que tengo, es de años, no de meses, es de años y aún así no tuve como la bendición, ¿no? Sin embargo, no me faltó empleo, gracias a Dios, ¿no? O sea, quizás no lo que yo estaba buscando, pero no me Ajá. faltó la oportunidad de poder defenderme dentro del país, ¿no?
Entonces, fue un reto al inicio, pero realmente fue una conexión hermosísima con el país. Una manera de conocer una cultura totalmente distinta porque yo no estaba acostumbrado, o sea, salíamos a pasear, a disfrutar quizás en otros países. Habíamos ido ya a Argentina de vacaciones en algún momento, solo mi esposa y yo, pero no de conocer la cultura como tal. Cuando empecé a conocer la cultura fue algo que por supuesto me enamoró, me conecté, me encantaba porque también se camina mucho en Argentina y tienes mucho verde, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de conectar con lo que es la parte de la naturaleza, de conectar con lo que eres tú, conectar con lo que es la parte incluso, digamos, de bienestar, si así lo quieres ver, por supuesto, y de conocer lo que es como tal el país y conocer sus personas y por supuesto, ¿sabes qué fue para mí bonito? Quitar ese mito de que el argentino es cerrado. Para mí no lo fue. O ¿Es sea, para mí fue cerrado? cerrado, sí, o sea, cerrado con otras personas. Y ¿Sabes yo que le no lo había digo, a ver, escuchado para mí nunca? no lo fue. O sea, fue demasiado abierto, demasiado espontáneo, demasiado contagioso también. Esta energía que por sí sola traen, ¿no? O sea, eso fue para mí totalmente maravilloso. Yo duré un año, 3 meses, si no me equivoco, aproximadamente en Argentina, creo que fue el tiempo que yo duré. Mi esposa sí duró un poco más, ella llegó a tener casi no, ella duró 2 años y algo, Ajá. en Argentina, porque ella fue la primera que se fue antes de que nosotros llegásemos allá. Entonces, mira, yo lo que te puedo indicar que, bueno, que fuera de eso, para mí ha sido interesante poder transitar de lo que es este país. O sea, primero que en Venezuela, yo los últimos 10 años antes de salir de Venezuela, vivía en, en la isla de Margarita. En el Wow. lugar, iba a decir, lo que quería decir es que en el lugar donde muchas personas desean vivir, ¿no? O sea, por el tema de estar rodeado de mar y por estar Sí. conectado con lo que la isla como tal te regala. Eh, y luego pasar a este país que nos regala la posibilidad de conectar con el invierno que no se vive en la isla de Margarita, ¿no? O sea, Inviernos tener bien húmedos. una temperatura de -17 en algún momento de la vida, o sea, era como que decir qué está pasando aquí, esto no es normal, esto no, o sea, no es algo que estábamos acostumbrados. Entonces fue una transición en ese momento de vivir ese cambio climático que normalmente en lo tropical no lo vives, ¿no? O sea, no lo vives. Y bueno, y después cruzar para acá y ya venir como que dice, ah, bueno, ya conozco esto porque ya me conozco las estaciones y sé que esto existe y ya no me pega tanto porque estaba en... Y creo que una de las cosas más hermosas que pude disfrutarme en esa temporada del norte cuando estuve allá fue conocer la nieve y disfrutar de ese espacio, ¿no? No solamente yo, sino con mis hijos que en ese momento estaban bastante pequeños, ¿no? En ese instante. ¿A Entonces, dónde fuiste? para mí ha sido interesante estas transiciones de vida. ¿Y qué lugar conociste porque tocaste el tema de la nieve? En Virginia, cuando vivía en Perfecto. Estados Unidos, yo llegué al Mucha nieve. estado de Virginia y en el estado de Virginia, por estar hacia el norte, muy cerca de Washington, Mucha nieve. tienes lo que es la temporada de nieve, quizás no nevadas tan fuertes como en otros estados, pero sí hay su nevada, sus nieves, perdón. Sí, sí. Un poco más hacia el este, nevadas, pero bien grandes, te digo, las conozco. No las conozco, las he visto en fotos mi hijo vive por allá. Franklin, ¿y Estados Unidos qué significa para vos hoy? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho Ah, perfecto, gracias, Mónica. Para mí, ¿qué significa Estados Unidos? O sea, Estados Unidos para mí realmente ha sido,
ha sido también un país de mucho aprendizaje. O sea, para mí ha sido una gran escuela durante estos años que he estado acá, porque Estados Unidos tiene algo muy particular de que es un país multicultural. Y cuando tú tienes la posibilidad de conectar con diferentes culturas, Hola. Uy, no está mal ni está bien, sino que es una cultura. Es ese espacio que tú conoces, es ese espacio de tranquilidad, es esa parte de tus raíces. O sea, yo puedo decir que Venezuela a mí me dio las raíces, me dio la identidad y me dio una forma de ver la vida con calidez. hola, hola. Me ha enseñado Dame algo. un segundo porque tengo la conexión. A ver si abro un poquito acá. Está portando mal la conexión a esta hora. Acá, listo. Decías Sí, de la multiculturalidad y de la conexión, discúlpame. sí. Bueno, decía bueno, que Estados Unidos para mí me ha dado la posibilidad de reinventarme, ¿no? Esa de poder descubrir que yo soy capaz de crear una vida totalmente distinta y cada parada en este camino me está enseñando algo sobre quién soy yo y para qué estoy yo aquí directamente. O sea, Estados Unidos para mí ha sido un país de reinventarme. Desde lo sano, ¿no? O sea, desde lo sano cuando digo es no desde la queja, no desde el reclamo, no desde menosprecio, no, de reinventarme como un nuevo ser humano, de aprender cosas nuevas, pero también de tener la posibilidad de un crecimiento personal e incluso espiritual que no manejaba anteriormente. O sea, para mí Estados Unidos me ha abierto no solamente sus puertas o a su acogida como integrante, ¿no? de este país, sino también en formarme a mí como un nuevo ser humano. Te cuento que hasta hoy todavía no tengo el idioma, es algo en el que todavía estoy trabajando, pero me da me hace sentir bien porque mis hijos sí los tienen y lo manejan muy bien y el yo saber que pude sembrar esa semilla para que ellos aprendiesen un nuevo idioma que posiblemente no lo iban a aprender en Venezuela como los pueden aprender aquí, porque en Venezuela con todo este sistema tendrías que haber estudiado en colegios privados para poder disfrutar de un segundo idioma o en estos colegios de alta, ¿no? Y no teníamos la posibilidad de repente para hacerlo y el que ellos aquí ya por naturaleza tenían que aprenderlo y hoy por hoy escucharlo, que ahora más bien anteriormente es todo en inglés, ahorita le digo por favor todo en español porque ahora no entiendo nada de lo que están hablando, ¿no? Entonces Pero qué maravilla. ha sido eso, pero para mí Estados Unidos ha sido eso. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu profesión? Perdón, no te escuché eso. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy licenciado en Administración de Recursos Humanos, esa es mi profesión profesional, valga la redundancia, estudiada en Estudiar, lo que es claro. residido como tal Ok. en la universidad con una especialización en gerencia de servicios. Sin embargo, mi trayectoria laboral fue enfocada en banco. Yo trabajé en banco durante 10 años, Ajá. pero no en el área de recursos humanos, trabajé en el área operativa. Yo empecé como lo que acá se llama Customer Service o lo que en nuestros países de repente se llaman como lo que atienden para abrir cuentas, Sí, tarjeta de crédito. Y yo fui escalando hasta llegar a la gerencia de las agencias, ¿no? De de una las agencia en agencias, sí, particular. sí. Sí, o sea, ya gerente de agencia y a estar pendiente de todo lo que es la parte de venta como tal, porque en Venezuela había la gerencia operativa y la gerencia de venta. Y yo estaba en la gerencia de venta, que era el que se encargaba de las ventas de tarjeta de crédito, de La los créditos y sucursal, todo aquello, el ¿no? gerente de sucursal. Este, de sucursal, correctamente, gerente de sucursal.
Y esa es mi profesión y eso era lo que yo realizaba directamente. Tuve la oportunidad en el año 2015 en Venezuela de certificarme como coach ontológico. Bien. Que esto me abrió paso para que ese último año de estar en Venezuela yo soltase la banca, soltase el banco e irme a una red hotelera como coordinador de recursos humanos. Y así llegaste a Isla Margarita. Eso es en la isla de Margarita, sí. O sea, Bien. ese último año, o sea, yo viví 10 años en la isla de Margarita, que fueron los 10 años que trabajé en la banca. Y en el último año, antes de salir de la isla de Margarita, pues tuve la oportunidad de trabajar en una red hotelera ya como coordinador de recursos humanos. O Qué sea, por genial. primera vez tuve la oportunidad de trabajar en el departamento en el cual me había residido ya hace unos 8 años atrás, quizás como licenciatura y como 10 o 12 en lo que era el técnico superior para nosotros. Te saco la cuenta y sos muy joven, Franklin, ¿eh? Muy joven, muy joven. Franklin, estás hablando de migraciones, de que llegaste a Argentina y la cultura te gustó, te sentiste acogido, pero no pudiste tener la inserción laboral que estabas buscando, que después migraste a Estados Unidos, Virginia, después bajaste hasta Miami, Tampa, donde estás ahora, y que estás muy agradecido con todo esto porque desde lo que te escucho es como cómo te acercás a la experiencia es desde el agradecimiento a la oportunidad. Ujú, ujú, Sin embargo, a no ser casos muy particulares que no conozco que la familia completa sea así, o si lo conozco no lo tengo presente, seguramente debo conocer. Las historias de los extranjeros, de los inmigrantes, tenemos siempre alguna historia, algo pasó por lo cual algo tuvimos que movernos y, en fin, y reconstruirnos, construirnos, cada uno tiene su historia. Pero en este proceso, o quizás antes en tu vida, aludiendo al nombre del programa, ¿qué pasa que no pasa? Te formaste, estudiaste, tenés una presencia que genera acercamiento, porque de pronto hay veces que eso no pasa. Entonces, ¿alguna vez te hiciste esta pregunta? sí. Ujú. Bueno, Esta vamos pregunta a me la ir, hice. Esa, vamos a esa ir. pregunta me la hice justo esa pregunta me la hice justo en Argentina. ¿Sí? ¿Qué pasa que no pasa? O sea, quizás con palabras más o palabras menos, más o menos era la pregunta que yo me pude hacer. Porque yo le decía, o sea, yo decía, a ver, vuelvo y repito, parte de lo que había indicado anteriormente era, tengo el estudio, tengo mi certificado, o sea, tengo mi título como residido, adicionalmente a eso tengo experiencia, y tocaba las puertas y no había una puerta que se abriese. No sé qué cantidad de, de resumé, envié a instituciones financieras, a departamentos de recursos humanos, creo que fui a 2 ferias en esa oportunidad, cerca de Palermo, allí que habilitaban para ferias y que también hacían también lo de ganadería, que era bellísimo, y de los Sí, autos y todo lo sí. demás. Este, Tuve la oportunidad de ir a una feria donde habían más de 300 empleadores y yo decía, ¿qué pasa? Quizás la pregunta siguiente no era qué pasa que no pasa, pero la pregunta era como que qué pasa que esto no se termina de dar. ¿Qué pasa en este momento que no puedo tener esta inserción laboral en lo que yo quiero? Tuve la oportunidad de la Universidad de Buenos Aires hacer cursos de inserción laboral como para estar alineado y saber, o sea, qué es lo que estaba. Sin embargo, no, y me hacía muchas veces esas preguntas, ¿no? O sea, vamos a ponerla como tú nos las regalas. ¿Qué pasa que no pasa? Y en ese momento era frustración, en ese momento era rabia, en ese momento era dolor, en ese momento era tristeza. En ese momento era pelea conmigo mismo y también bajo mi creencia con Dios. ¿No? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué entonces, por qué abriste las puertas? ¿Por qué me permitiste llegar aquí? Si de repente no iba a tener la posibilidad de, porque me vi haciendo cosas más
que en mi vida me hubiese imaginado era de que yo decía, ok, las hago y las hago con todo el amor, o sea, nunca hice algo que de repente con una mala cara, porque si algo he aprendido yo en el transcurrir de mi vida es que si yo voy a barrer, voy a ser el barredor. ¿No? O sea, porque el día que yo me vaya de allí, que no digan, bueno, este estuvo ahí medio de paso y medio hacía las cosas, no, voy a hacer lo que me corresponde desde el amor, pero eso no dejaba de que yo no dijese, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que yo no encajo? ¿Qué pasa que no llego? Esa pregunta rondó muchos años, mejor dicho, no muchos años, muchos meses conmigo, porque no, porque desde inicio no fue. Yo sé que inicio era por un tema de documentación, pero una vez que tuve la documentación, pues yo decía, ¿qué está pasando? Entonces eso fue como que esa fue como que mi momento oscuro de repente de esa gran pregunta de ¿qué está pasando que no puedo ir más allá? ¿Qué pasa allí? Aprendí muchísimo, sí, con cada uno de los puntos laborales que toqué, pero más que aprender de los puntos laborales que toqué, aprendí a conocerme de una manera distinta, a ser resiliente y adicionalmente a eso, sí, adelante. Terminá con eso y te quiero hacer una pregunta. Sí. A ser resiliente y a conectar más con lo que realmente era lo que yo llamo hoy por hoy mi esencia y mi aprendizaje. Eso es lo que puedo indicarte. Primero, gracias por este regalo porque, ¿sabes qué? Lo digo en general en todos los programas. Franklin es colega también en la radio, tiene su programa, vamos a hablar un ratito de eso, pero quiero hablar en primera persona de nosotros. No sé si a vos te pasa, cuando yo empecé a hacer esto, surge este nombre en un momento bien particular y en realidad el que pasa que no pasa se ha hecho varias veces presente en mi vida. Cuando tengo la oportunidad de poder poner la voz al servicio de, cada vez que voy a empezar un programa, la palabra no sé si me motiva, quizás sea esa, pero digo, si hay una sola persona que me está escuchando y que alguna vez se sintió o se está sintiendo el 10% de lo que alguna vez yo me sentí y que estas conversaciones la hacen darse cuenta de que no está sola, que no es la única, que no es tonta, voy a decir una palabra un poco soez, que no es una pelotuda que está por ahí tocando un timbre que no, que esto pasa. Ya con eso yo me doy pagada por el día, por la semana, hasta el próximo jueves y a veces más también. Porque esa sensación de que quedaste como fuera del mundo, como excluido, como que a todo el mundo le tocan la argollita en la calecita y cuando vos pasás no hay argolla, no hay calecita, no hay nada. Que eso genera, me gustó porque dijiste genera rabia, genera bronca, genera indignación. Todo esto, ¿cómo? Porque acá quiero ir. Hay alguien que nos está escuchando y debe estar, pero entre llorar y enojado y todo lo anterior. Eh, ¿Cómo vivenciaste? Además me gusta porque lo estás diciendo, sos un hombre y ahora también te voy a contar eso. ¿Cómo, cómo viviste eso? ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo estás saliendo de ahí? Porque ¿pasó Bien. alguna vez antes siendo chico, en la adolescencia? Sí, claro, claro, ahorita que lo traes, también pasaba de repente en la adolescencia porque no fui persona de deporte, ¿sí? O sea, no he sido no he sido, aquí no cabe si eres hombre o mujer, o sea, simplemente no fui una persona que amaba el deporte, ¿no? Ajá. Yo creo que incluso aprendí a conectarme un poco con el fútbol en Argentina por lo arraigado que ustedes, que se tiene allá lo que es la parte del soccer, o sea, separa el país, ¿no? Separa el país completamente. Y yo siento bueno, que ahí fue donde conocí un poquito más y porque uno de mis hijos también es amante a lo que es el deporte, sobre todo en lo que es el soccer, y me brindó la oportunidad de conocer. Entonces, cuando era adolescente, cuando era joven, por supuesto, era excluido. Era excluido de los varones porque los varones todo el tiempo estaban jugando béisbol, estaban jugando fútbol, estaban jugando hasta incluso voleibol, básquetbol, y si no estaban metidos en artes marciales y toda aquella historia, y yo con nada de eso. ¿En serio? No me pongan nada de eso. Es decir, lo mío era
tener la posibilidad, yo no sé por qué, pero era estudiar. Lo mío era poder yo tener conocimiento y aprendizaje en el tiempo que puedo. O sea, te estoy hablando ya de la adolescencia como tal, ¿no? Y cuando yo veía cursos o talleres que me gustaban, buscaba la manera de poderlos cubrir para poder entrar dentro de estos cursos y entrar en ellos. O sea, mientras que otros se iban a ver los juegos de béisbol, yo prefería estar metido estudiando algo que me pudiese servir a mí en algún momento de mi vida. Entonces, en esa parte fui bastante como, yo digo, excluido y conozco, o sea, conozco esa emoción porque, por supuesto, no la pude vivir cuando niño. O sea, no la pude disfrutar como niño. O sea, vivía con rabia en algunas oportunidades, pero nunca hice el énfasis por aprender deporte. O sea, tampoco fue algo que yo dije, bueno, entonces voy a aprenderme los deportes, ¿no? Me quedé en esa parte. Entonces, sí hubo momentos donde sentí mucha confusión, donde me sentí desconectado de mí mismo, donde empecé tratando de cumplir a veces las expectativas de otras personas que no eran mías para poder como que encajar en ello. O sea, y cuando te digo esto es que más que por entrar al deporte, o sea, practicar deporte, pero entonces decía, no, que esta noche es noche de soccer. Vamos a ver el soccer, el fútbol en casa o el béisbol en casa. Y yo no me gustaba, pero entonces yo iba para poder encajar. No, o sea, yo iba para ¿Y poder encajabas encajar o y no? no era necesaria mía. ¿Sí, cómo? ¿Encajabas o no? ¿Encajabas o no? No con el deporte, o sea, no Pero con el deporte, o en sea, esas con reuniones ellos sí, el hecho de compartir con ellos, disfrutar con ellos en ah, el momento, sí, pero no con el deporte, o sea, yo estaba viendo algo que no entendía qué era lo que estaba pasando ahí tampoco, ¿no? O sea, pero el hecho de poder compartir con ellos, ahora, eso sí, me encantaba bailar, eso sí. bueno, hay cosas, queridos oyentes, que me reservo para el ámbito privado, pero después te quiero compartir. Estoy leyendo un libro de Shinoda Bolem que se llama El Tao de la Psicología, que habla de la sincronía. Y dice que habemos algunos que las podemos, que todos tenemos sincronías, lo que habemos algunos que las podemos ver, que estamos, qué sé yo, como ponerle más conectados. Agradezco al universo, al Espíritu Santo, te agradezco a vos toda esta información. En privado te voy a comentar el regalo que me estás haciendo. Bueno, seguro que sí y lo recibiré. Entonces, tu pregunta es, bueno, ¿lo viviste quizás en algún otro momento de tu vida? Sí, lo viví en ese y bueno, y por supuesto se vino como esta parte, recuerdo aquí, a pesar de que no era un tema ya de deporte, era un tema ya a nivel de inserción laboral, pero sentí como estas mismas emociones. Yo digo que no, más que decir, una de las cosas, Mónica, que a mí me ayudó con todo este proceso ya como adulto fue tener el conocimiento, tener las distinciones de lo que es la parte del coaching, saber cómo gestionar mis emociones, saber cómo no quedarme anclados en ella y poder avanzar dentro del proceso de. Eso no quiere decir que no me sentía derrumbado, pero tenía herramientas y yo decía, yo sé que voy a salir de esto fue lo que me ayudó. Porque si algo yo estaba seguro era el norte hacia donde yo iba y hacia lo que yo quería lograr. Porque yo dije, si esta puerta se abrió, todo esto tendrá un fin. Y quizá era el momento de transición de mi vida para algo distinto. Y, y de esa manera comencé como a verlo, ¿no? Ver de dónde empecé, buscar esta parte de la esencia y cómo salir yo de todo esto y cómo funcionaba realmente mi brújula. Y aunque en ese momento no lo tenía claro con el tema de los valores como tal, pero sí tenía claro lo que yo quería alcanzar en mi vida, esto fue lo que me dio la oportunidad de dar ese salto. Porque yo en ese momento, a pesar de que sentía que tenía todo, todavía me sentía vacío por dentro. Y eso fue lo que me dijo, lo que me permitió a mí decir en ese momento, ¿qué me está haciendo falta?
qué es lo que realmente está haciendo falta para poder dar el paso que quiero. Y el paso, eso que estaba haciendo falta para poder dar el paso que yo quería era conectarme conmigo mismo, porque me había desconectado de lo que yo era, me había desconectado de lo que yo sentía, me había desconectado de mis emociones y solamente me estaba abocando a lo que era el hacer y se me había olvidado algo tan importante como era el ser. Era yo como esencia, yo como persona. Entonces estaba abocado simplemente a hacer para obtener, pero no estaba yo abocado en reconocer qué es lo que estaba sucediendo en mí. Y entonces en ese momento lo llevaba hacia lo externo, sabiendo que todo era interno. Pero hasta que no caí en cuenta con ello, en la escuela donde yo me certifiqué, una de las cosas que aprendimos era cuando nos decían, hoy te estás dando cuenta de algo. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque si te das cuenta y no accionas, simplemente es una información para tu vida. Entonces, no es solamente darte cuenta, sino hacerte cargo. Y en ese momento empecé a hacerme cargo de lo que yo realmente quería en mi vida. Y fue cuando allí empezaron a abrirse como estas nuevas oportunidades para yo llegar a donde quería. Tanto así que te cuento que tuve la oportunidad de conocer a, a dos seres especiales que, 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 que dan clase allá en Argentina y fui invitado para un curso de él y luego me dio la oportunidad de compartir como 20 minutos dentro de su curso y en dos oportunidades después me llamó para que yo cubriera la clase porque por X motivo él no iba a poder estar. Y cuando yo me mudo para Estados Unidos, él me llama para pertenecer a su equipo de facilitadores, pero ya no podía porque ya yo me había venido para acá. Por eso te digo, pero todo esto ocurrió cuando yo me regalé la oportunidad de conectar conmigo. Porque Ahí cuando quiero estaba hacer un desconectado, stop, no. porque esto se escucha, esto uno lo lee, conectarse con uno mismo, conectar con el ser. Franklin, pero acá, ¿qué merca le significa conectarse con el ser, con uno mismo? Te está escuchando alguien de Uruguay, te está escuchando alguien en España, alguien en Francia, vos sabés que nos escuchan hasta en China. ¿Qué es conectarse con el ser y escucharse? ¿Qué ficha cae? ¿Qué es? Porque no quiero que quede como cuando uno escucha en el YouTube o en la radio y vos sos un tipo de todos los días que acaba de llegar de su laburo, y lo estoy diciendo así a propósito, porque si vos y yo no hacemos algo todos los días, nos cortan el agua, nos cortan el gas, nos ponen de patita en la calle. Entonces, no es que somos personas con 20 libros impresos, con 1 millón de ventas y que estamos acá contando cómo resolver la vida. Tenemos la oportunidad de compartir nuestra voz, nuestro pensamiento, una bendición de Dios. Pero se terminó y mañana hay que levantarse y seguir. Entonces, para nosotros que somos de todos los días, que vamos a comprar el pan, vamos al mercado, al colegio, lo más común y silvestre, ¿qué es conectarse con el ser? Hacelo lo más, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? Bajalo a tierra, por favor. Eso es una excelente pregunta porque muchas personas dicen, pero ¿cómo es eso de que te conecta, no? Este, y sí, muchas veces escuchamos, ¿no? Esa gran frase de conectarse con su ser o escucharte a ti mismo o encontrar tu propósito, ¿no? O sea, pareciera algo enorme, realmente, ¿no? O sea, eso para mí, eso pareciera algo enorme y más que enorme, de repente lejano o hasta reservado para personas que fueron a vivir en la montaña, ¿no? Que se van a la montaña y ahí es donde Bernadette Chopra. me conecto y ya. ¿Sí? Pero realmente yo puedo indicarte que conectarse, o sea, para mí conectarse es mucho más simple y mucho más cotidiano que eso. Conectarse con uno mismo es simplemente detenerse unos minutos y preguntarse, ¿cómo me siento yo realmente en este momento? Te levantaste para la Mercal y te sentís que ni te explico. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo? No te escuché esa parte, perdón.
no quiero decir una mala palabra, por eso digo No. Mércale. Te levantaste mal, así, tenso, esto se te junta con esto otro, tenés 40 años más cuando te mirás al espejo, estás, no sé si a vos te pasa, pero a veces como que uno no entra dentro de uno mismo. Eh, ¿Qué haces con ese día? ¿Cómo lo gestionás? ¿Cómo lo diste vuelta? ¿O pateaste el tablero y decís, bueno, no sé? ¿Cómo Mira, volvés al ser? ¿Cómo es conectás con que el ser? conectar con el ser para mí, por eso te digo, no es algo, claro, quizás porque ya lo hago mucho más consciente. Porque en efecto, como tú dices, o sea, cuando yo me despierto, una de las cosas que yo digo, ¿cuáles son las 5 buenas acciones que yo voy a realizar el día de hoy? ¿No? ¿Todos los días O sea, haces eso? sí, todos los días lo hago. Que no cumpla las 5 acciones de repente es otra cosa, pero por lo menos todos los días me levanto para diciendo, no, o sea, ¿cuáles son Bien. esas 5 acciones que yo voy a realizar para aportar valor al mundo el día de hoy? Porque si una de las cosas que yo trabajo hoy por hoy es la parte de propósito, una del propósito es qué vas a otorgarle tú al mundo, porque normalmente como seres humanos espero que el mundo me dé cosas a mí. Pedimos, No, pedimos. pero ¿qué voy a otorgarle yo al mundo para que el mundo también sea mejor? ¿No? Entonces, ¿cuáles son esas 5 cosas que yo de repente? Ahora, cuando tú dices, ¿qué haces tú cuando que amanece volcado con eso? Mira, yo sé que esto que yo voy a decir suena tonto, eh, porque es algo que tú dices, eso no puede cambiar. Eso no puede cambiar la mentalidad de lo que suceda. Pero es que para mí me ha funcionado, Mónica, y a mí lo que me ha funcionado es que cuando yo me despierto con ese humor, con esa rabia, con eso que está allí, lo que yo digo es, yo quiero mantener toda esta emoción durante todo el día o decido cambiarla en este momento y ya. ¿Qué vas a hacer? O sea, no puedo hacer nada con lo que está sucediendo, pero sí puedo hacer con lo que me está pasando. Y esto que me está pasando lo puedo gestionar. ¿De qué manera lo puedo gestionar? Y eso de gestión es tomar la elección de lo que yo quiero. Por eso es que muchas veces en mi programa, y después hablaremos de él, pero en mi programa una de las cosas que yo digo, no importa si este día es gris, si este día es soleado o si este día es lluvioso. La intención del día es tuya, no de lo que está ocurriendo allá afuera. Entonces la intención de yo levantarme y en ese momento decir, ¿sabes qué? Yo decido que a pesar de que esté lluvioso allá afuera, yo voy a dar lo mejor de mí. Y me voy con eso. O sea, porque darte cuenta de que quizás llevas semanas cansado, de que no has querido reconocer cosas, es notar que algo te molesta, es fingir que todo está bien cuando no todo está bien, es aceptar que algo te entusiasma o lo estás postergando por miedo. O sea, para los que mañana nos levantamos temprano, trabajamos, pagamos cuenta, como tú bien lo has dicho, llevamos a los hijos al colegio, ya los míos no los llevo al colegio porque aquí tienen el propio transporte, pero llevo al grande todavía para el trabajo y seguimos adelante. Conectarse con el ser puede ser tan sencillo como hacer una pausa antes de empezar el día y preguntarte, ¿qué necesito yo hoy? ¿Qué importa para mí hoy? Yo hablo mucho de Ikigai. Ikigai es una filosofía japonesa milenaria que está catalogado dentro de las 5 zonas azules del mundo y en el primer pueblo que se habló sobre la parte de Ikigai fue en Japón, en Okinawa. Ikigai no tiene una traducción literal, pero lo que sí te dice es que lo que más se parece a su traducción es el motivo por la cual me despierto cada mañana. Y no es porque tengo que llevar a los chamos al colegio, no es porque tengo que ir a trabajar, no es porque tengo que comer, no es porque tengo hambre, no es porque me tengo que bañar. Es por lo que a mí me entusiasma hacer durante ese día. Entonces la pregunta es, ¿lo que tú estás haciendo en este día te está entusiasmando? ¿Qué pasó? Te agarro de ahí y sé súper breve, Franklin, porque ya se nos está terminando el programa. Es que por eso me veías haciendo así, pues dije, veo bien, quedan 10 minutos de programa. Sí. Sí, súper corto. Eso, ¿cómo lo llevas a tu estadía en Argentina, rabioso, enojado, frustrado, fuera del circuito?
En esto, yo lo que te puedo decir con esto, con esta parte, por eso te dije que conectó Sí. directamente con lo que es la esencia, con esencia, reconocer qué es lo que yo quería y tomar la decisión si me quedaba hundido allí o me levantaba. Y ahí fue cuando yo aprendí la frase de John Maxwell: si te vas a caer, cáete hacia adelante, con la intención que cuando te pares estés un paso más allá. La intención era dar pasos de bebé y no quedarme frustrado allí sin saber qué es lo que iba a suceder. Cada paso que di fue importante para mi vida y ese paso fue lo que me llevó a lograr lo que estoy logrando el día de hoy. Y qué emociones hubo al dar ese paso? Irte a Virginia con toda tu familia, tenías, y son preguntas personales, podés decirme, no, no, no puedo contestar eso. ¿Tenías ahorro, tenías fondo? ¿Cómo hiciste para llegar la maleta de Estados Unidos de Argentina cuando además en esa época había ya inflación en Argentina? Realmente yo me fui con un equipaje de mano, Mónica. Ah, Yo no me fui con más nada. bueno, Fue lo único que yo llevé. pero O sea, si tú el cada vez que coraje, vas a ¿dónde salir, está? ¿Cómo se maneja eso? Uno, sé súper breve porque quiero terminar con otra cosa. Esto de no sos la primera persona que escucho, ¿eh? Llegué con la maleta y nada más. ¿Qué es lo que te movilizó? ¿El que ya no hay más abajo? Puede ser que uno llegue a un lugar donde ya más abajo sea morirse, por ejemplo. Y la quiero decir a la palabra porque es una palabra que la evitamos o le ponemos color. Acá en Chile ujú, se dice color cuando algo es como, ya no me sale traducirlo, como hacerla más pomposa. Eh, Cuando estás en ese lugar, ya quedan dos. O haces algo diferente y te animás a lo que jamás te hubieras animado o pensado, o bien te entregás y que te agarre la huesuda. ujú, ujú, tal cual, ¿Es así? así. Esto es Pero lo que tengo y con esto inicio nuevamente. Ya. ahora, esto pasó en el 18. ¿Qué edad tenías en el 18? Porque no sé si vos sabés que yo, además de ingeniero y también soy astróloga. Y No, 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 saben. En esa el es una historia que 18, tiene que bueno, ver con mi llegada a si Chile. hoy en el 26, si hoy en el 26 tengo 45, en el 18 son cuántos, ya cuántos años 37, menos, 7. 37. Bueno, acá hago un paréntesis, nada que ver con la charla, pero dato, regalo. A los 37 años, todas las personas que llegamos vivas tenemos alguna situación de ese estilo, que tiene que ver con cada uno, ¿no? Pero a los 37 años hay como hablemos de un quiebre. Yo me mudé a los 37 años acá. O a los 37 años se vino mi marido, no, a los 37. Sí, al final de los 37. Y he atendido gente que a los 37 mucha cosa, incluso hasta la policía en la casa para rescatarlo, porque si no queda. Sí, sí, sí. Vamos a poner un poco de humor. Franklin, hay una frase en tu página web que hablábamos el otro día, organizando el programa, que yo te dije engancha perfecto con este programa. ¿Cuál es la frase? La frase, en realidad la frase que va para mí, o sea, que estábamos discutiendo el otro día también, es la frase, eh, la, la vida que tú deseas no se encuentra, se crea. Esa realmente es mi frase, la frase que me acompaña. Eh, y esa frase nació en primera vez cuando yo estaba creando un programa que se llama Tu vida en 3D. Y este programa ayudaba a las personas a tener claridad para tomar acción. Y tomó forma definitiva cuando comencé el programa de radio Despertando tu Ser en 3D. Eh, pero la entendí de verdad cuando tuve claro mi propósito, mi propio propósito. Y la vida que deseas no se encuentra porque no está fuera esperándote. Ella realmente se crea desde adentro, con decisiones, con valores, con la valentía de conocerte. Y eso es lo que hago con cada persona que acompaño y con cada persona que comparto. Porque esta frase para mí ha sido muy versátil. La vida que tú deseas no se encuentra, se crea. Y si estoy hablando de los valores, se crea desde los valores que tú tienes. Si estoy hablando del propósito, se crea desde tu propósito. El apellido se lo das tú. Pensando en esto.
que es muy de inmigrantes, ¿no? Esto de llegar con la maleta y nada más, se crea también sosteniendo aquello que no gusta o que incomoda, que es el miedo, Claro. ¿no? Pero moverse, acá hay como un, sí sé que sabés, me parece que soy consteladora. Sí, eso sí. Bien, cuando estás ¿y has constelado alguna vez? Sí, tuve la oportunidad de ser figura y también de ser Bien, constelado. viste que primero se hace una imagen, el facilitador toma una lectura, después, pero el después hay un momento donde tiene que haber un movimiento, porque el movimiento es lo que trae la solución, si no nos quedamos como un mismo chip pero en el mismo lugar y ahí no está pasando nada. Al final, más allá del miedo, de la incertidumbre, de la frustración, este movimiento que hiciste desde Buenos Aires a Virginia fue, y te pregunto, con incertidumbre, con miedo, con hastío, pero algo nuevo. Al final, en el peor de los casos era igual a esto, pero uno asume que no, ¿no? Porque está pegando un movimiento grande, haciendo un desplazamiento, y que no hablo que sea solo en distancia. Hay algo que acá adentro pasa también. Ujú, ujú. Sabes que con eso que tú dices, Mónica, yo te puedo decir algo que en oportunidades, que en oportunidades digo, y es que hablo de la paz, ¿no? Y cuando hablo de paz es de tu tranquilidad interna. Y es que la paz no llega cuando desaparecen los problemas. La paz comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos y empezamos realmente a escucharnos. Estoy tomando unas frases que son maravillosas. Es que, ¿sabés qué? Te voy a contar antes de irnos, desaparecen los problemas. Vos me decías, ¿por qué a mí? Y yo lo que te pregunto es, ¿por qué no a vos, no? Pero me está pasando algo. Cuando empecé a hacer el programa de radio, el primer día sola, no sé qué hablé, y terminé y dije, yo sola nunca más. Porque para mí, yo contando qué tanto, no. Entonces empecé a pensar, ¿a quién invito? Bueno, ahí hay una historia. Una, dos, tres personas, pero empiezo a ver de manera consciente. Yo vengo de un mundo masculino, mi adolescencia fue de muchos varones y qué sé yo, y tengo papá, tengo marido, tengo dos hijos, hermano, pero mi popurrí, 95% mujeres. Y, y hombres, ay, ¿cómo lo voy a decir para que no se... Mira, como es, como yo lo siento. Hombres que tengan historia, pero que no me vengan a hablar acá del negocio, como hicieron el emprendimiento, me parece importantísimo y súper, pero le falta la cuota emocional que a mí me gusta que tengan las historias. ¿Viste? Como, la hiciste súper bien, pero atrás, ¿qué pasó? Contame lo que pasó atrás, porque ahí es donde estuvo la cocina de este éxito. Y eso, por varios temas, por algún tema, no es tema ahora, me ha costado encontrar estos hombres. Entonces, el otro día vengo de muchas entrevistas con mujeres y dije, quiero hombres, pero hombres que tengan como este contacto con la emoción, que puedan contar detrás de bambalinas, qué historia hay, qué emoción, qué revolcada en el barro. Porque lo que vemos afuera es bonito. Vos sos un hombre guapo, se te ve exitoso, se te escucha hablar de tu familia con mucho orgullo. Y es lo que vos decías hace un rato, todo lo que necesito tener lo tengo, sin embargo hay algo que no pasa. Quiero enterarme de eso. Por eso te invité, Franklin, porque además me dejaste azorada y asombrada con tu capacidad expresiva. Muy claro, déjame decirte que me maravillaste, ¿no? Que ha sido un gusto todo esto. Pero tuve una señal al principio y te voy a dar el regalo, porque es algo que yo cada vez que empezamos el programa miro y digo, listo, me echo y esto funciona solo y hasta ahora me ha pasado siempre. Estamos del mismo color. ¿La sabes a esa? Me di cuenta cuando nos conectamos.
Ya está, dije, ya está, el programa se hace solo. Se hace solo. Eso a mí no te explico cómo. Es más, cuando veo a veces un pañuelito, listo el puntito, igual que ella, está el punto en común. Pero eso es maravilloso. Los equipos de fútbol tienen el mismo color para que la gente se distinga y se conecte con el mismo color, ¿no? Franklin, queda un minuto para cerrar el programa. Yo me voy a despedir, pero te voy a pedir que lo cierres vos. Yo voy a decirle a Chile, bendiciones, gracias, un programa de lo más entretenido, con sabor a Venezuela, con sabor a Miami, la isla Margarita, Virginia. Por Dios que hoy el paseo fue larguísimo, pasamos por Argentina. No saludé a España hoy y he tenido muchos invitados de allá y ando buscando conectar a alguien desde hace un tiempo. Soy Mónica Nadalarrieta, estás en ¿Qué pasa que no pasa? Estoy feliz, contenta. Franklin, ha sido un golazo de esos maravillosos. Te voy a invitar otro día. Vamos a hablar de otras cosas. ¿Y dónde estás? En Radio Coaching Mundial. Franklin, por favor, cerramos el programa. Y nosotros nos vemos el jueves que viene. Hagamos Así fuerza es, sí, el jueves para. que viene nos vemos en la inicia. Ustedes se ven el jueves que viene y el sábado yo voy a El estar por ahí sábado no también en la estamos. Yo estoy a inicio. la 1:30 de la mañana. Y Eso. yo voy a estar la hora de Miami, voy a estar a las 6:30 de la mañana, 4:30 de México. Claro, yo sería 3:30 de acá, 1:30 de México. Claro. Correcto, sí, Bien, eso me había sí. olvidado de decirle, así que síganos, porque voy a hacer alguna pillería. Unos 10 minutos de otra cosita voy a enseñar algo. Franklin, cierra. Mónica, nada, para cerrar, quiero dar las gracias a ti por este espacio y estas preguntas que me permitieron a mí ser tan humano, ¿no? Gracias también por todas las personas que nos acompañaron de todos estos países hermosísimos que están conectados y si pudiera dejarle una sola reflexión, sería deténganse un momento a escucharse. A veces estamos tan ocupados resolviendo la vida que olvidamos preguntarnos cómo estamos viviendo esta. Si quieres salir de tu piloto automático, simplemente da el paso, porque vivir en el piloto automático es sobrevivir y no vivir. Y la intención es que vivamos. Feliz noche. Quédate un ratito más y cerramos en privado.